Buenos días otra vez. Bueno, pues terminé la entrada anterior diciendo que nosotros, los seres humanos actuales, somos solo otra generación transitoria, reemplazable. No somos dueños del pasado, solo herederos. Ni somos dueños del futuro que pertenece a las generaciones por venir, a las que les debemos la cortesía que nosotros hemos recibido de cederles un planeta habitable y en mejores condiciones de las que nosotros lo recibimos de nuestros mayores, y el cumplir con nuestra principal obligación: transmitir el testigo de la vida, de la cultura y de la esperanza de un mejor futuro como a nosotros nos fue transmitido. Ser lo que somos, lo que estamos obligados a ser, parte de esa cadena biológica anclada en el principio de nuestra evolución y que se dirige hacia el futuro, inimaginable pero esperemos que esplendoroso si somos capaces de cumplir con nuestras primeras y más importantes y más evidentes obligaciones. Las que no estamos cumpliendo. Las que no estamos cumpliendo. La posibilidad de entregar un planeta habitable a los que nos sucederán. Triste destino sería en el que de los trabajosos y penosos procesos evolutivos, de los infinitos de sufrimientos, de los infinitos de esperanzas, de los infinitos de sueños, si tras llegar a la consciencia, a un cierto o incierto nivel de consciencia y a un cierto conocimiento del universo y del hecho de ser, la cumbre máxima de la evolución, la inteligencia, sirviese únicamente para nuestra propia destrucción. ¿Es esto lo que queremos? ¿Ese triste destino? ¿Que la inteligencia lo que nos conduzca? Este milagro de la evolución de la materia, de la energía hecha materia, y la materia vida y la vida inteligencia, que termine en nuestra propia destrucción. En fin, en el Museo del Louvre de París se encuentra grabado en piedra el monumento legal más antiguo de la humanidad descubierto hasta el momento. Se trata del Código de Hammurabi, que fue rey de Babilonia hace unos 3.800 años, aun cuando se explicita el origen divino del derecho al representar a Hammurabi recibiendo las leyes del dios del sol, Shamash. Qué repeticiones de iconografías, El dios del sol era en Egipto y en tantos sitios, en fin. No trata este código de ningún asunto relacionado con el culto o la religión. Trata de, comillas, la causa de la justicia prevalezca en el mundo. Buenas reglas para que la tierra disfrute de un gobierno estable. La justicia proteja a la viuda y al huérfano y el fuerte no pueda oprimir al débil. Os lo repito. Hace 3.800 años hubo un ser humano que pensó y grabó en piedra que la causa de la justicia prevalezca en el mundo, que existan buenas reglas para que la tierra disfrute de un gobierno estable. La tierra, no las naciones, la tierra. La justicia proteja a la viuda y al huérfano y el fuerte no pueda oprimir al débil. ¿Hemos conseguido algo de esto? Hoy, casi 4.000 años después, podemos asumir estas palabras como nuestras y pertenecen, hoy como entonces, a los temas básicos de la justicia no cumplidos, y sin esperanzas de que en un próximo futuro los más elementales derechos de justicia relacional puedan ser universalmente asumidos. Hoy, como siempre, continúa la vigencia del viejo refranero español: allá van leyes donde quieren reyes. Los reyes actuales, ahora mismo los reyes del mundo es la economía. Y allá van las leyes donde quieren reyes, allá van las leyes donde quieren los poderosos. Ya que la gran batalla de la humanidad ha sido, es y será desvincular el poder, sea del tipo que sea, de la justicia, de la esperanza de que esto sea algún día posible, lo que nunca se ha conseguido y difícilmente nunca se conseguirá. El primer afán de todos los poderosos es controlar a la justicia para poder ser responsables en sus fechorías. Es curioso y significativo que la reflexión moral normativa, recogida en una época tan temprana de nuestro desarrollo evolutivo-cultural, tenga en gran parte vigencia de esperanzas de justicia no cumplida, lo que habla bien a las claras de la básica igualdad de inmoralidad moral de las sociedades humanas, de las insignificantes diferencias de la naturaleza humana en los últimos miles de años y del escaso arco conceptual de nuestra capacidad reflexiva aplicada a nuestra moral relacional de los hombres
y de las sociedades entre sí. Esa es la evidencia de un fracaso. Esto es la evidencia de un fracaso. Que en 4.000 años de desarrollo evolutivo no hayamos sido capaces de satisfacer esas primeras exigencias de justicia. Tácito nos dejó dicho que, comillas, no había necesidad de premio apeteciendo lo justo y lo honesto por su propia causa y donde nada se deseaba contra el deber y nada tampoco era vedado por el temor, pero despojando de esta igualdad y en vez de la templanza y de la vergüenza entraron la fuerza y la ambición y nunca se vio más estragada la república que cuando tuvo más número de leyes. ¿Os suena? Nunca ha estado más degradada la condición humana que en estos momentos, que hay leyes para todo, para todo, para todo. ¿Para qué sirve? Como igualmente sorprende la clarividente asunción de los derechos individuales y la apelación a los oprimidos para reclamar justicia y esperar de la justicia palabra que les aporte claridad y entendimiento a sus causas y consuelo a sus corazones afligidos. Joder, qué lejanas, qué cercanas estas irrenunciables esperanzas del ser humano para vivir universalmente como un ser humano entre los suyos, un igual entre iguales, un par entre pares, la básica unidad de origen y destino del ser consciente en un universo hostil e incomprensible, donde cualquier mal puede estar en el horizonte de las fuerzas de la naturaleza, en el endeble soporte físico que habitamos, donde las causas para el dolor existencial jamás nos faltarán, pero donde los océanos de dolor que pródigamente nos infligimos los unos a los otros pueden y deben ser drásticamente reducidos si somos capaces de construir una sociedad a la altura de nuestra dignidad y a la altura de nuestra capacidad reflexiva. ¡Qué lejos estamos! Si alguno de los hombres llegaran por reflexión moral a ser buenos como ángeles, a amarse los unos a los otros, tal como una madre ama a sus hijos, a los viejos ideales del amor místico, donde la mayor bien es la entrega y el bien del amado, llegaríamos todos a la libertad perfecta, al anarquismo racional y cooperativo, ya que códigos normativos y cualquier tipo de organización social serían superfluos. Joder, qué utopía, ¿verdad? Si algún día los hombres llegaran por reflexión moral a ser buenos. Qué utopía es, ¿verdad? No es el anarquismo racional y cooperativo doctrina contraria al ser humano, muy al contrario es utopía máxima, para las que el ser humano no está preparado ni presumiblemente lo estará en futuros próximos, y creo que ni en futuros lejanos. Abrir comillas. Quizás los hombres algún día nos merezcamos vivir sin gobiernos, sin opresión y sin leyes. Borges. Quizás algún día los hombres nos merezcamos la libertad. Mientras esta lejana frontera, donde quizás nunca lleguemos, esté tan lejos como está ahora, como siempre ha estado, la humanidad ha ido construyendo trabajosamente unos edificios conceptuales y normativos para habilitar espacios de civilidad, donde la vida de los unos entre los otros sea posible. Es lo que conocemos como el derecho, la expresión máxima detrás de la reflexión moral, que forma su base no escrita de validez casi universal, lo que ha venido a definirse como derecho natural, lo que es evidente en sí, por sí mismo, de nuestro desarrollo evolutivo cultural en cuanto se refiere a la reglamentación convivencial y que necesariamente, a más y a más, ha tenido que ir ordenando hasta los menores espacios de la vida de los individuos y de las sociedades hasta llegar a una especie de universal galimatía, que precisa, hasta para sus pronunciamientos más evidentes, las cosas más sencillas, de su clase sacerdotal, oráculos, profetas, intérpretes, estudiosos, eruditos, donde la mayor parte de las veces la realidad se pierde, se difumina, igual que la verdad y su fin último la justicia. Los ideales de justicia que al fin terminan siendo según y como y casi siempre lejos de aportar entendimiento, conocimiento y claridad y mucho menos de consolar los corazones afligidos de los vejados, de los victimizados, de los olvidados y de los oprimidos, ni contener los abusos de los poderosos contra la ciudadanía. No lo consiguen. Es todo un fraude absoluto. Terrible destino es el de cualquier sociedad cuando los hechos desmienten las palabras, entre comillas, cuando los hechos desmienten las palabras.
Ese es un triste destino de cualquier sociedad. Y hoy las palabras de la justicia en todos los países del mundo, mucho más en unos que en otros, y sobre todo la relación entre sociedades y los diferentes tratos que recibe el hombre a escala planetaria por las distintas sociedades, desmienten a la justicia. En definitiva, lejos del viejo pensamiento ulpiano, comillas, vivir honesto, no dañar al prójimo y dar a cada cual lo suyo. El desolador pensamiento de que los grandes ideales de la justicia proponen una perfección imposible que esconden en el mundo real un equilibrio de hipocresías que de algún modo mejor o peor nos permite ir caminando. Vivimos en un mundo legal de hipocresía aceptada y bueno, pues en fin, vamos como podemos, cojeando, soportando las presiones de los poderosos, en fin, escondiendo los robos y las inmoralidades y la corrupción de los poderosos. Bueno, y vamos andando. Lo cierto es que las leyes y la justicia en todos los días, en todas las sociedades y todos los días, se alejan cada vez más. Repito, lo cierto es que las leyes y la justicia en todas las sociedades se alejan cada día más. Y esa común percepción de que la moralidad y la legalidad no tienen nada que ver entre sí es la máxima expresión de la locura en que nos hemos instalado. Si la legalidad no tiene nada que ver con la moralidad o la moral con la legalidad, estamos absolutamente locos. Cuando entramos en el complejísimo y abigarrado mundo judicial en la mayor parte del mundo, es lo mismo que levantar la tapa de una alcantarilla, donde al calor de la oscuridad, de la incompetencia y de la corrupción viven y prosperan esos inmundos, repugnantes animalejos que esperan convertir en víctimas a todos los que allí se atreven a entrar o sean obligados a entrar. El mundo de la justicia es una máquina de triturar seres humanos, de ser robado, estafado, desengañado. ¿Lo pensáis? ¿Lo veis? ¿Lo creéis? ¿Que es un sistema que se está matando a sí mismo? Sin embargo, no parece haber otro camino. Lloremos por nuestra propia condición humana. No parece haber otro camino. Esto es lo máximo que hasta el momento hemos sido capaces de alcanzar en la búsqueda de racionalizar las relaciones entre los seres humanos y las sociedades, y mientras la naturaleza humana sea la que es, mientras no eduquemos la naturaleza humana, el derecho es el único punto de anclaje de la razón convivencial frente al caos convivencial. Comillas, sin el derecho no hay más que una vida sin dignidad y una muerte sin esperanza. Roger Collard. Es verdad, pero qué lamentable es el ejercicio. Qué lamentable es su ejercicio. Qué lamentable. Yo cuando entro en un juzgado veo los esqueletos de todos los que trituran los juzgados sin compasión. Veo esqueletos y aprovechamiento inicuo de una justicia no compasiva, absolutamente intolerante. En fin, toda nuestra civilización descansa sobre el derecho y toda nuestra esperanza de un futuro mejor pasa por la aplicación del derecho a escala universal, donde cada ser humano pueda descansar en la confianza de que todos y cada uno de sus derechos inherentes a su dignidad y condición serán escrupulosamente respetados, y donde todas y cada una de sus obligaciones inherentes a su dignidad y condición le serán escrupulosamente exigidas, ya que cualquier relación social plenamente madura pasará siempre por la asunción de nuestra necesaria corresponsabilidad en el quehacer común. No hay derechos sin deberes, muy al contrario de lo que hoy parece ser el modo universal, la exigencia de un catálogo completo de derechos sin obligación ninguna, los irracionales deseos convertidos en derechos. Tal vez conviniera pensando en una declaración universal de las obligaciones humanas. Tal vez tenemos que hacer la contraposición de la Carta Universal de los Derechos Humanos con una Carta Universal de las Obligaciones Humanas. Cuando una sociedad propicia y estimula la exigencia de derechos individuales a la colectividad, a la responsabilidad de la colectividad, esta situación que se podría denominarse, comillas, cultura de la exigencia continua y responsable, cerrar comillas, sin un entendimiento claro de que todos los seres humanos tenemos prioritariamente deberes con la colectividad, que los deberes anteceden a los derechos por nuestra propia interdependencia responsable de todos, con todos y para todos.
se abre una puerta a una inadecuada configuración responsable de la sociedad. La vocación responsable de servicio, el afán de servicio, el cumplimiento de los deberes cívicos como miembro de una colectividad es una vieja idea, siempre presente y siempre escasamente asumido, hoy de hecho para muchos ni pensada, salvo como máscara de tantos miserables para hacer carrera en política, pero imprescindible de ser remarcada y exigida para fundamentar un concepto de orden moral social que las actuales tendencias parecen obviar al terrible precio de un inadecuado concepto del orden social donde se fundamentan todos los desarrollos de moral social convivencial. Kennedy lo definió perfectamente en su famosa frase: no pienses en lo que tu país puede hacer por ti, piensa en lo que tú puedes hacer por tu país. Piensa en lo que tú puedes hacer por tus hermanos, antes de decir en pensar lo que tus hermanos pueden hacer por ti. La eterna pregunta sin otra respuesta que aproximaciones tentativas es si esa cierta idea sobre el bien y el mal y la definición de ambos conceptos plasmada en lo que se ha venido a definir como derecho natural, lo que es justo por sí en sí mismo, inmutable y universal, y un naturalismo esencial, aun entendiendo la argumentación de moral histórica y transitoria del positivismo jurídico, ya que ambas concepciones están siempre presentes, de algún modo, todos los derechos inherentes a nuestra condición consciente, libre e igual por nacimiento, presente en las culturas humanas desde los estoicos, Zenón de Citio en el siglo IV a.C., es condición impresa por el simple hecho de ser humano o es condición reflexiva de un ser consciente que muy pronto tuvo que entender que la única posibilidad de vivir en sociedad es el reconocimiento en los demás miembros de su colectividad de la entidad moral y jurídica que él mismo posee, ya que los derechos y las libertades que le son propios terminan donde empiezan los derechos y las libertades de cada uno de los demás. La libertad individual es inseparable de su término justamente donde comienzan los derechos ajenos y de la responsabilidad con uno mismo, con sus semejantes y con el medio que a todos nos soporta. El no entender, el que no sea una permanente presencia, una idea tan básica, tan clara, tan fundamentalmente evidente, cuya argumentación debería ser ya innecesaria a estas alturas entre los individuos y entre las sociedades, está en la base de todos nuestros enfrentamientos y querellas. Nunca tendremos una definición completa de esos absolutos conceptuales que son el bien y el mal, ya que muchas veces se asocian a valores morales predominantes en una época, en una cultura, en un sistema religioso, filosófico o normativo, siendo por tanto su valor conceptual simplemente transitoria en esta vieja idea de los sofistas que entendían que su esencia profunda, tanto la verdad como la moral, eran opinables, tal vez cierto en algunas importantes apreciaciones y dogmatismos y en el desarrollo del pensamiento, pero incierto en los niveles finalistas de los desarrollos intelectivos humanos, que no parece que puedan conducirnos a una frontera distinta que a la eticidad social y moral autoasumida e intersoportados y a intentar separar lo justo de lo injusto. Por el momento, parece más propio pensar que descansan estos valores máximos sobre el bien y el mal en los imprecisos límites recogidos en esa cierta idea del bien y del mal que, según Platón, es de validez universal. El bien como virtud social de Aristóteles, sobre el desarrollo de la personalidad moral y social de Confucio, recogido en los 4 libros, sobre la óctuple senda de Buda en el camino de la perfección moral, sobre el sermón de la montaña de Jesucristo, sobre el taoísmo y su búsqueda de equilibrio personal y la comunión con la naturaleza, expresado en el libro de la vida y de la virtud, sobre el bien como todo lo que es bueno para el mejor desarrollo armónico de la colectividad, de Santo Tomás de Aquino, sobre las definiciones morales del Corán, con la imposible pretensión de ser también un código civil y penal, y sobre todo ese concepto seguramente más preciso, por su lúcida imprecisión, de Grocchio, que define el mal como aquello que parece contrario a la comunidad de los seres sensibles, morales y conscientes. Y con este hermoso pensamiento de Grocchio me despido de esta entrada. Hasta la próxima, que seguiremos hablando del abigarrado mundo del derecho. Un cordial saludo a todos y un abrazo.